Hola Aries, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Bien, Aries, vamos a comenzar. Sacamos tu primera carta. Tu primer mensaje para el día de hoy. Tenemos aquí 7 de copas. Bueno, Aries, esa es una carta que te dice que ya es momento de, de dejar de pensar tanto, Aries. Esta carta dice que es momento de tomar acción. Siento que hay muchos deseos, Aries, hay muchos pensamientos con, lo que con los que tú estás lidiando en este momento. Parece que no estás tomando una decisión, estás queriendo hacer cosas simultáneamente. Esto no sé si es por desesperación o es como una forma también de querer aprovechar las oportunidades o las situaciones. Pero esta carta me dice que no es conveniente, Aries, en el dado caso, por ejemplo, que estés haciendo muchas cosas a la vez, porque parece que eso hace que no vayas directamente como al objetivo, ¿sabes? Y por otra parte, si es como que solamente estás pensando las cosas, pero no estás tomando acción, esta carta te dice, bueno, pues es momento de dejar de sobrepensar tanto, Aries, y tomar más conciencia de, pues vaya, de lo que realmente quieres. Creo que el tomar una decisión en este momento para ti va a ser bastante favorable, ya que por lo que nos indica la carta, estás en un buen momento, Aries, para comenzar algo o para darle continuidad a algo, pero siempre y cuando, como te digo, sea un solo objetivo. No querer hacer muchas cosas a la vez. eh, Tal vez si tengas como algunos pendientes, algo que necesites terminar, posiblemente lo ideal es como que tú le des fin a esos compromisos para poderte enfocar en tu proyecto, pues digamos que en el proyecto principal que tienes en mente, pero que también no es conveniente como que tú comiences a poner en marcha algún plan a sabiendas que tienes cosas todavía que quedan estancadas, ¿sabes? Entonces la carta te dice, deja de pensar tanto, Aries, y concéntrate en, vaya, pues en el objetivo, pero también hay que cerrar esos ciclos o hay que terminar primero con ciertos compromisos. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, la rueda de la fortuna. Definitivamente, Aries, como te digo, estás en un buen momento. La rueda de la fortuna nos habla de cambios y transformaciones, pero tiene que ver con también aquí con un bloqueo que me marca, en este caso, con la rueda de la fortuna y el 7 de copas. Puede ser que haya algo relacionado con un bloqueo mental o un bloqueo emocional, del cual necesitas trabajar con urgencia, porque siento que con la rueda de la fortuna, Aries, algo está por manifestarse en tu vida, pero si tú no estás preparado, preparada para esto, siento que esta oportunidad se va a desvanecer de tus manos, ¿sabes? O sea, tú debes de estar consciente de qué es lo que quieres o debes de estar preparado para la oportunidad que viene para ti. La rueda de la fortuna te habla de un cambio de posición. Esta carta aparece también para hablarnos sobre lo que tiene que ver con un proyecto, Aries, que a lo mejor esté estancado. No sé si tú estés en busca de un trabajo, posiblemente hay estancamientos en la parte laboral, o también pudiera ser que haya algo relacionado aquí pudiera ser con un contrato. Tú estás esperando la firma de un contrato, Aries, es lo que yo estoy viendo aquí con esta carta, pero me dice que esto llega definitivamente para ti, pero como te digo, necesitas desbloquear esos, pueden ser miedos, pueden ser temores, Aries, o es que simplemente hay algo que no te convence todavía, pero que necesitas, como te digo, tomar decisiones ya. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Mira, tenemos aquí este 3 de copas. Bueno, yo lo que veo aquí son dos cosas, Aries. Primero que nada, veo que viene un reencuentro. Te vas a estar reencontrando con una persona que parece que viene
Viene a moverte muchas cosas, Aries, emocionalmente. Me dice que esta persona ha estado muy apartada de ti, que es alguien con quien posiblemente a lo mejor no has tenido comunicación desde hace mucho tiempo, no has sabido nada como de esta persona, Aries, y ahora me dice que esta persona vuelve. Esta persona vuelve, pero desde el momento en que llega a tu vida, hay algo ahí que hace que, hace que algo a ti te va a motivar, Aries, ¿sabes? No sé si te va a motivar a salir adelante, te va a motivar a superarte, te va a motivar posiblemente también haya algo aquí con esta persona que haya quedado pendiente. Es decir, que hubo un plan con esta persona en el pasado que no se llevó, o sea, no se realizó, y que ahora que esta persona vuelve, me dice que esta vez sí se cumple. Es esto. Ustedes son estos dos, Aries. Aquí me está hablando de ese triunfo. Un triunfo, una promesa entre dos personas que llega para cumplirse. La rueda de la fortuna nos habla de ese cambio, de esa transición. O sea, nos dice que esa persona regresa. Entonces, a eso me refiero, con que esta persona llega a cambiarlo todo, Aries, a moverte el piso, obviamente entiendas en un buen sentido, ¿sabes? Siento que esta persona también puede ser que despierte cosas que en ti ya permanecían como dormidas o olvidadas. Hay algo muy fuerte con el regreso de esta persona, pero definitivamente en el momento que esta persona vuelva, Aries, muchas cosas de tu vida van a comenzar a cambiar. Ahora bien, esta carta también me está hablando de lo que tiene que ver con un contrato o una oportunidad que a ti se te va a estar dando. Puede ser que a lo mejor esta oportunidad tú ya la hayas pedido, ya la hayas buscado, Aries, y aquí me habla de una gran celebración, de un festejo, algo que se logra con respecto a eso. O sea que sí vas a conseguir el trabajo que tú deseas, que sí vas a conseguir ese contrato, firmar ese contrato. Hay algo muy ventajoso para ti con esto, Aries, ¿sabes? Obviamente, entiéndase, tanto económicamente como en el sentido de la oportunidad, porque siento que esto que llega para ti va a ser bueno, pero a un futuro, esto te puede estar abriendo más puertas. Es como que en este momento lo que tú vas a iniciar va a ser como una forma demostrar, de demostrar lo que tú sabes hacer, de demostrar lo que tú eres, a este Aries, tu conocimiento, tu sabiduría, tus habilidades, y que con un poco más de tiempo es como que tú vas a lograr escalar más alto. Entonces yo veo un gran triunfo, veo un triunfo en el momento en el que se cierra, digamos que este contrato o se cierra ese trato, y veo muchos triunfos más adelante para ti, Aries. Así es que, como te digo, la rueda de la fortuna viene a cambiar muchas cosas en tu vida con respecto a bloqueos, pero también en la parte de lo emocional, como te anunciaba, la parte emocional o la parte eh, mm, mental, eso ya tiene que ver contigo, Aries, ¿sabes? Es el confiar más en ti, el, el valorarte más, el valorar lo que tú sabes hacer, lo que tus enseñanzas, tus aprendizajes, es en lo que tú tienes que comenzar a trabajar. Lo demás creo que ya viene como por destino. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, para Aries que está en pareja o que está separado en este momento, yo veo aquí una conversación, Aries, una conversación con tu pareja. Puede ser que a lo mejor si tú en este momento estás con tu pareja, me dice que ha habido discusiones o estás sintiendo a tu persona especial como muy alejada, muy distante, Aries. Yo lo que veo aquí es que dentro de poco tú vas a entender por qué esa persona se ha distanciado de ti y que no tiene que ver con nada malo, Aries. Yo estoy viendo aquí que esta persona tiene algunos problemas que posiblemente no te los ha confesado. Y entonces yo veo que va a haber aquí una conversación entre ustedes dos en la cual tú te enteras de todo eso. Así es que no tengas miedo como a perder a tu pareja o sea un poquito más comprensible, Aries, porque a lo mejor tú te estás haciendo como ideas. Veo que para algunos de ustedes puede ser que tengas la idea de que esta persona te está olvidando o incluso puede ser que tú estés pensando en que hay una tercera persona, Aries, pero no es así.
tiene que ver con los conflictos que está viviendo esta persona, tu persona especial. Ahora bien, si ya ha habido como una separación, si ha habido una separación, un alejamiento, eh, Aries, yo lo que veo aquí es una pronta reconciliación con tu pareja. Va a haber un acuerdo al cual se va a llegar, pero que para esto me dice que tiene que haber mucha confianza y sobre todo mucha sinceridad por parte de los dos. Esta persona vuelve para ti, Aries, pero yo veo que es una persona que quiere hacer las cosas de un modo diferente y te va a estar, va a estar siendo muy honesto, pero también te va a pedir mucha honestidad a la hora de, digamos, de una propuesta que a ti te va a hacer. Esta persona quiere saber o va a querer saber si tú estás dispuesto o dispuesta a, vaya, pues a seguir con la idea, ¿no? De lo que esta persona te proponga. Y de eso va a depender que se dé esta reconciliación entre ustedes dos. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí el 10 de pentáculos. Como te decía, Aries es un momento de mucho cambio, de mucha transformación y en la parte energética, puede ser que a lo mejor algunos de ustedes han estado un poco enfermos, podría ser Aries. Veo aquí algo relacionado con una enfermedad, una posible enfermedad. Veo también algo relacionado como una carga muy pesada energéticamente. Parece que te vas a estar librando de todo este tipo de energía, Aries, porque hay un movimiento muy fuerte. Puede ser que a lo mejor últimamente no estás durmiendo bien, te despiertas muy noche o te estás durmiendo muy tarde, también podría ser, Aries, pero esto se debe a que hay un cambio energético, una energía que se está moviendo en este momento en tu entorno, es como una forma de limpieza. Creo que te estás drenando de todo lo que tiene que ver con cosas negativas, Aries. Y por eso es que estás como en este sube y baja. Ahora bien, ¿qué veo aquí? Con la rueda de la fortuna también veo que las cosas en pocos días van a comenzar a mejorar para ti, sobre todo lo que tiene que ver la situación económica, la cuestión material. Hay algo que me dice que se va a estar multiplicando para ti, Aries, ¿sabes? Es como tus ingresos se van a estar multiplicando o como que tu suerte se va a estar multiplicando, pero yo veo que ya la salida de esta energía negativa que queda atrás y entrando en este cambio de transformación, parece que las cosas comienzan a mejorar. Veo mucha abundancia y mucha prosperidad para ti, Aries. Pronto vas a estar festejando porque yo veo que podría ser que a lo mejor en este momento tú estás preocupado por una cuestión de dinero. No sé, puede ser para comprar algo o tal vez es que necesitas pagar como una deuda. Entonces yo veo que dentro de poco tiempo, a través de las oportunidades que van a estar llegando, tú te vas a estar liberando de todo este peso, de toda esta carga. Y aunque tú creas que tú digas, bueno, es que en este momento yo no tengo trabajo o en este momento no veo yo que sea tan factible que yo pueda tener esos recursos, bueno, es que tú te debes de enfocar en ti, Aries, en tu energía, en mantener tu energía equilibrada. Dios te va a estar proveyendo porque la rueda de la fortuna justamente aparece cuando viene un cambio de la nada. Puede ser que a lo mejor tú digas, yo no tengo trabajo o no tengo esos recursos, pero tú no sabes de dónde esto de alguna manera va a llegar. Puede ser que te salga un trabajo de última hora o alguien venga y haga un préstamo, ¿sabes? O sea, tú no sabes de qué manera esto puede cambiarte, cambiarte el día, Aries. Así es que mantén la fe y verás cómo todo esto va a estar saliendo bastante bien para ti. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, o sea, hablando justamente como de tener fe, ¿no? Tenemos aquí este as de pentáculos. Este as de pentáculos lo que te está revelando, Aries, es que dentro de pocas horas o pocos días tú vas a tener una excelente noticia. Hay algo que se aproxima y que en este momento puede ser que tú no lo veas, Aries, puede ser que tú no lo identifiques, o sea, no tengas ni la más remota idea de que algo va a llegar a tu vida. Pero esto tiene que ver como una señal de Dios o un regalo de Dios, como tú lo quieras ver. El as de pentáculos nos muestra esta parte de lo espiritual, esta parte donde, donde viene a aparecerse aquí en el tarot para decirte que tengas fe, que confíes en Dios y que confíes en ti, porque todo se va a estar solucionando. Es una carta también que nos representa las oportunidades que tienes que aprovechar, Aries,
porque tú tienes mucho potencial. Lo que nos dice esta carta es que tú tienes mucho potencial para poder crecer, para poder salir adelante, pero que a veces te estancas por la falta de toma de decisiones, pero también puedes llegarte a estancar por la falta de confianza en ti mismo, lo que te decía al inicio de tu lectura. Necesitas ahí trabajar más en tus emociones, necesitas trabajar más en lo que es el campo mental, porque nos habla de pronto de miedos o inseguridades que son más bien como que son tus principales enemigos, Aries, más bien tú eres como tu principal enemigo. Entonces lo que te está diciendo esta carta, que van a llegar esas oportunidades y que las tienes que aprovechar y que cada vez de que tú sientes que no puedes o que sientas que te hace falta algo, no sé, conocimiento, alguna herramienta, eh, confíes en ti y pongas en tu mente que tú tienes ese potencial para poder salir adelante. Y bueno, aparte es una oportunidad que por lo que veo aquí nos dice que aparece y que no puedes dejarla pasar, Aries, porque siento que si tú dejas pasar esta oportunidad, difícilmente esto va a volver. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Mira, la carta del ermitaño. El ermitaño nos muestra la soledad en este sentido. Nos muestra la soledad. Nos muestra eh, un camino que ha sido difícil para ti, donde puede ser también que ha habido mucha desilusión, mucha traición, y algo hay referente aquí con pérdidas, Aries. Puede ser que tú has perdido muchas cosas en el pasado, las cuales te han llevado a estar en este momento en un estancamiento, ya sea tanto material como puede ser emocional o mental, ¿sabes? ¿Y a qué me refiero con estas cosas de decir mental o emocional? A veces cuando la gente te daña tanto o cuando lo has perdido todo y no sé, una o dos o tantas veces llega un momento que tu alma se siente cansada y que ya no le encuentras mucho sentido a las cosas, ¿sabes? A veces como decir, ya para qué hago esto, ya para qué hago lo otro, aunque tú sabes que mientras hay vida, queda esperanza y uno tiene que seguir adelante, pero a veces es como la falta de motivación. Entonces yo siento que algunos Aries están atravesando por esta situación, esa falta de motivación, esa falta donde difícilmente le encuentran sentido a las cosas, pero justamente por todo lo que tú has pasado, Aries nos muestra también el ermitaño la capacidad de razonar y la experiencia que tú has adquirido a través de todo este tipo pues, de situaciones, digamos, que has tenido que vivir. Y al final del día, al final del camino, el ermitaño te muestra que siempre hay una luz. Al final del túnel siempre hay una luz y que esa luz que posiblemente tú has estado buscando, Aries, se encuentra más cerca de lo que tú te imaginas. El ermitaño también es una carta que nos muestra, si, es, en este sentido, esa parte de sufrimiento, esa parte que es negativa, digamos, también nos muestra lo que se aproxima, que en este caso son las oportunidades, en este caso es como un renacer, un volver a nacer de Aries y darte la oportunidad de reconstruirte para poder seguir avanzando. Eso es lo que te dice la carta del ermitaño. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí a Capricornio, veo a Cáncer, veo a Aries también. Bueno, más bien te veo a ti, Aries, veo a Piscis, a Libra y al signo de Leo. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el 7, el 10, el 1, el 13, el 22, el 26 y por último el número 4. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Letra O, letra P, letra F, letra C, letra J y letra A. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Aries, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.